Qué gusto tenerlos en esta emisión de La Otra Puerta. Y se preguntan por qué el empleo de una campana metálica. Es porque hay tradiciones que refieren que el sonido de una campana metálica purifica los espacios, como lo hemos visto en muchas tradiciones en el ámbito de las religiones. Pero bueno, para no perder tiempo, les mencionaré que hoy iremos a 3 lugares mágicos de nuestro país maravilloso. Empezando primero por una leyenda chol en el estado de Chiapas que habla de los esqueletos voladores, para después proseguir con un santuario en el estado de México cuyo estanque de agua presenta una línea que divide el cuerpo de agua en 2. Y no se sabe a qué se debe la aparición de esa línea, para posteriormente ir al estado de Baja California Sur para presentarles la leyenda tenebrosa de El Buque Negro. Así que sin más, vamos a empezar nada más y nada menos con el macabro volador. Cuenta la historia, sobre todo en esa región chapaneca, donde la selva es generosa, donde la floresta es verde, donde solo los senderos que dejan los jaguares, algunos animales pues selváticos, son las maneras para cruzar las serranías, subir y bajar las barrancas. Y en esa zona chol había una casa en una comunidad un tanto alejada, cuyo padre y madre habían engendrado a 9 hijos. Pasaron los años y después del nacimiento del 9º hijo, la esposa desapareció. Nadie sabía qué es lo que había acontecido con ella. Lo cierto es que su esposo nunca manifestó un sesgo de dolor, un sesgo de sufrimiento. Simplemente cada tarde se iba a un lugar perfectamente bien arreglado y en ese paraje desaparecía. Bueno, y empezaban pues a suceder en la casa de esa familia con los 9 hijos y este único señor que era muy severo. Era tremendamente exigente con sus hijos y les tenía prohibido salir de la habitación, sobre todo en las noches de luna nueva. Pues resulta que los niños empezaron a crecer y pues siempre se sometieron a los designios de su severo padre, de tal manera que en esas noches de luna nueva siempre escuchaban mucho ruido en la cocina de la humilde casa en la que ellos vivían. Oían risas, carcajadas, escuchaban a visitantes que llegaban, pero no podían salir, a pesar de que el baño estaba fuera pues de la casa. Tenían que cruzar parte de un patio. De manera que, en cierta ocasión, uno de esos 9 hijos, al no poder aguantar pues las ganas de ir al baño, se atrevió a salir. Y una vez que salió logró ver por la ventana que en la cocina de su casa había nada más y nada menos que una insólita reunión. Esa insólita reunión era una comida generosa, donde había grandes platones con fruta, donde había bebida, hablaban en un idioma extraño que no entendía. Y desde luego, cuando intentó ver quiénes eran estos invitados, se llenó de temor al ver que eran esqueletos. Eran esqueletos que reían, pero lo que más le aterró es que en esa charola estaban dispuestos partes de cuerpos humanos que eran parte del festín que estos esqueletos estaban deleitando. De tal manera que fue de inmediato a informar a sus hermanos lo que estaba sucediendo. Pero nadie se atrevía a cuestionar a su padre porque, como reiteró, era muy severo. De tal manera que una vez ya hartos de ese ruido, de ese temor, decidieron seguir los pasos del padre una vez que él se alejaba a ese paraje para ver qué es lo que sucedía. Y lo primero que vieron después de que se alejaron es que su padre se paró frente a un gran árbol, y en ese árbol él levantó sus manos y simplemente ordenó, después de un momento, que su carne bajara.
Lo hizo 3 veces y la carne comenzó a desprenderse de los huesos hasta quedar a sus pies una masa amorfa de órganos, tejidos, músculos, en fin. Los hijos estaban verdaderamente aterrados porque después el esqueleto abrió sus manos aún más y voló hacia una región en la zona Chol conocida como las Montañas Negras. Y bueno, no les quedó de otra más que regresar a su habitación y comentar que nada podían hacer porque eran fuerzas siniestras y muy superiores a lo que ellos podían hacer. Pero cada luna nueva, este festín se realizaba y ellos pensaban que no era cosa buena. Por tal razón, el hermano mayor lo que sugirió fue preparar con cilantro, chile, limón y perejil un compuesto para embarrar las carnes que su padre había dejado. Y así lo hicieron, de tal manera que cuando el padre regresó, porque para esto él, para recuperar su aspecto, llegaba a ese árbol y simplemente enunciaba: sube, carne, sube. 3 veces lo hacía y la carne volvía a restituir su aspecto normal, para entonces después de ello dirigirse a su casa. De tal manera que pues estos niños, estos jóvenes, los hermanos mayores, pues untaron la carne sabiendo y percibiendo que era algo tal vez de inspiración siniestra. Y una vez que toda la masa amorfa de tejidos y carne estaba untada, cuando llegó volando de nueva cuenta el esqueleto, pidió que la carne subiera, una vez que sus invitados habían partido de igual manera volando pero sin carne. Una vez que ordenó a su carne subir, ésta no obedeció. A pesar de que los conjuros que él manejó fueron repetidas veces, cada vez con más intensidad, la carne no obedeció y empezó a inquietarse. Mientras tanto, sus 9 hijos estaban ocultos, muy temerosos y asombrados de lo que estaban contemplando. Y una vez que el esqueleto vio que ya había otras personas que empezaban a reunirse para ver qué es lo que estaba aconteciendo, no tuvo opción más que salir volando hacia las Montañas Negras, y esos tejidos que estaban en la tierra se desintegraron. Nunca más se le volvió a ver a este hombre, y a esos niños se les desterró de esa comunidad por temor a que heredaran ese poder extraño. Así que si ustedes van a la zona Chol del estado de Chiapas y de pronto ven tejidos tirados debajo de alguna arboleda, úntenle chile, cilantro, limón y lo que les dije, para que estos esqueletos simplemente se incorporen a las leyes universales. ¿Qué les parece? Los esqueletos voladores. Y bueno, para proseguir, vamos a continuar ahora en el Estado de México. Vamos a un santuario que está localizado a 17 kilómetros de la ciudad de Toluca por la carretera que va a Morelia, y es el santuario de Nuestra Señora de la Concepción en Almoloya de Juárez. Bueno, este lugar tiene la siguiente cualidad: alberga un conjunto de ahuehuetes, y de acuerdo a lo que hemos visto a través de los años, donde hay ahuehuetes, también conocidos como viejos de agua, es porque debajo hay veneros muy generosos de agua muy pura, de agua muy sana, muy fresca y muy dulce. En tiempos prehispánicos, estos veneros eran considerados sagrados y a menudo se construían templos y adoratorios dedicados a Tlaloc, el señor de la lluvia, el señor del agua, pues para mantener sagrado ese sitio. Viene la conquista y se construye este santuario dedicado a esta Virgen de la Concepción. Y el venero de agua resulta que fue conducido a un conjunto de estanques. En el estanque principal, todo el tiempo se forma una línea, como si uno metiera un espejo dentro del agua que la divide en dos. Y hay peces, hay pequeños peces que atraviesan una y otra vez esa película que divide en dos el cuerpo de agua. Esta se mueve, esta ondea, para después recuperar
su forma recta, inamovible, cuando el agua está serena. Y curiosamente, en las misas dominicales en este barrio de San Lorenzo Cuauhtémoc, el propio sacerdote ofrece agua de este estanque porque es considerada curativa. Se supone que cura muchos padecimientos y muchos males que tienen que ver con el espíritu, con el cuerpo y con sus energías. Por ello, el mismo sacerdote, entrega vasitos para que la gente los beba, para que disfruten de ese beneficio de salud que es muy antiguo. Hasta la fecha, llegan personas de otros países, incluso del continente, con toda la intención de llenar algunos garrafones para poder llevar esta agua sanadora a los lugares donde tienen seres queridos que tienen algún problema de salud. Ahora, en este sitio, en este santuario en Almoloya de Juárez, acontece también que aparecen muy a menudo cerca de los ahuehuetes aves nocturnas que se transforman en bolas de lumbre, pero jamás pueden bajar al santuario, solo están en la periferia, y lo que los lugareños piensan es que la sacralidad de ese santuario no permite que fuerzas opuestas al bien, fuerzas contraindicantes de la fuerza de la luz, contaminen ese espacio sagrado. Muchos científicos han acudido para ver si es la composición del agua la que propicia esta extraña división, pero no han encontrado una razón científica, ni su densidad, ni salinidad, como para determinar la causa de la aparición de esta inexplicable línea. Y a unos 6 kilómetros de este santuario existe un sitio arqueológico llamado Calixtlahuaca, que tiene un laberinto en una de sus estructuras, que será tema de otro programa futuro, pero que está muy conectado con este santuario, y se supone que hay subterráneos que conectan este santuario dedicado a la Virgen de la Concepción con Calixtlahuaca, que curiosamente tiene una estructura de forma de cruz egipcia, como la cruz de Ankh, en la que hasta la fecha se realizan ceremonias de iniciación chamánica. ¿Qué les parece? Son lugares maravillosos. Y ahora vamos a ir a Baja California Sur para mencionarles que hace mucho tiempo, particularmente en el año de 1716, en esta misión dedicada a Nuestra Señora de Loreto, ya tenía 3,000 habitantes. Estos habitantes fervorosos creyentes de la fe católica. Prácticamente todos los meses de febrero llegaba una embarcación para surtirles de agua, de víveres y todo lo que una comunidad de 3,000 personas necesitaba. Transcurrieron los meses y este barco, conocido como el San Jaime, no aparecía. La gente estaba muy preocupada, y dado que eran personas de una fe muy intensa, prácticamente todos los días pedían en los servicios religiosos que llegaran ya los víveres, porque recordemos que en esta misión de Loreto, en Baja California Sur, es una zona desértica. Y bueno, aunque los quiliguas y grupos indígenas de la zona saben sobrevivir, estas 3,000 personas no tenían la misma capacidad, así que dependían de los víveres que tenían que llegar. En el mes de agosto, justo cuando todo el mundo pensaba que ya los habían olvidado, y justamente cuando el fraile Juan María Salvatierra está llevando a cabo un rosario al aire libre en la misión, él ve en la lejanía, en la tarde, aparecer a lo lejos una embarcación, y tal fue su expresión que todo mundo volteó hacia el mar, y vieron en la lejanía que aparecía un buque lejano, pero venía a toda velocidad, de tal manera que todo mundo corrió a la playa para cerciorarse de que por fin llegaban los alimentos. Pero eso interrumpió el rosario que se estaba llevando a cabo, lo cual fue considerado un gravísimo sacrilegio. Bueno, resulta que el buque se viene acercando, y los jesuitas, que eran los que habían fundado esa misión,
que eran personas muy preparadas dentro de las órdenes religiosas católicas, y notaron que no llevaban remos, no llevaban velas, no llevaban mástil, no se veía alguna mecánica que permitiera que este buque se aproximara a la velocidad que el agua mostraba. Se inquietaron, pero tanta era la desesperación que fueron muy cautos hasta esperar a que se aproximara. Y exactamente a 60 brazadas de la playa, ese buque se detuvo. Para que se den una idea del tamaño de esta nave, la línea de flotación tenía aproximadamente de altura 7 metros y 40 de proa a popa, de tal manera que no era una embarcación pequeña, era de gran dimensión. Pero curiosamente era negra. Parecía el lomo de una ballena negra, como si partiéramos una sandía en 4 partes y una de esas divisiones la pusiéramos a flotar. Y curiosamente, cayendo la tarde, se dieron cuenta que dentro había ventanales que emanaban una luz verde muy extraña. Y una vez que la nave ya se estabilizó, la noche cayendo, se abrió una compuerta. Esa compuerta dejó entrever una escalera tejida, también negra, de la cual bajó un grupo de 4 esclavos negros de gran tamaño, y ayudaron a descender a un caballero de raza blanca con atuendos de nobleza, al que se le conoce hasta la fecha como Don Veremundo Contreras y Garza. Este hombre, una vez que llegó pues con la multitud, ordenó que descargaran todo lo que había en el barco. 2 días demoraron en bajar todo lo que llevaban a la misión, y la gente estaba muy contenta, estaba muy congraciada con la generosidad de este personaje. Después del segundo día, después de terminar de descargar, el barco se fue, desapareció en la lejanía, y don Veremundo se quedó en la misión para iniciar muy prósperos negocios. Empezó a crear viñedos, empezó a trabajar la minería y desde luego a trabajar la tierra. Tan próspero era este hombre que la gente mencionaba que tenía un pacto diabólico, porque en cosa de 50 años, la mayor parte de su vida, él amasó una fortuna increíble, a pesar de que no había mucha población. De tal manera que después de 50 años de permanecer en la misión de Loreto, don Veremundo simplemente observó que el buque negro se volvió a aproximar. Esa comitiva de 4 esclavos regresaron por él, lo llevaron a esa embarcación y jamás se volvió a saber de este extraño personaje, salvo que tenía un pariente duque en Navarra, España. Curioso personaje y curiosa embarcación. Hasta la fecha, hay quienes dicen que en Loreto, hoy ya una comunidad turística próspera, hay veces que en el horizonte marítimo se alcanza a ver el atardecer un lomo de ballena gigante que dicen es el probable retorno de don Veremundo. ¿Qué les parece? Bueno, pues si ustedes tienen historias que quieran compartir con nosotros, por favor mándenos sus mensajes a estas direcciones electrónicas y con mucho gusto vamos a incorporar al cuerpo de la otra puerta. Así que no olviden, usen campanas para purificar espacios y no olviden que el espíritu también nos acompaña siempre. Hasta muy pronto y en nuestra próxima emisión.